Hace ya mucho tiempo venimos escuchando hablar del cambio climático y no solamente lo escuchamos, sino que lo sentimos. Bueno, para entender bien de qué estamos hablando cuando nos referimos al cambio climático, nada mejor que hablar con un experto. Por eso hoy lo invitamos a Ricardo Villalba. Ricardo es ingeniero forestal, doctor en geografía por la Universidad de Colorado, con estudios postdoctorales en la Universidad de Columbia. Fue miembro del comité directivo del Programa Internacional de Geósfera y Biosfera de UNESCO y autor del cuarto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, coparticipando el Premio Nobel de la Paz del año 2007. Es investigador superior del CONICET en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales y impulsó el proyecto de ley de protección de glaciares que finalmente fue ley nacional en el año 2010. En el año 2023 fue distinguido por la Fundación Conex con el diploma al mérito por su trabajo en ecología y ciencias ambientales en la última década. Ricardo es especialista en el tema de cambio climático y es uno de los síntomas quizás más visibles de la crisis planetaria y nos va a presentar una visión sobre esta problemática, sus causas, las condiciones actuales de la cuestión, cómo afecta al planeta y a los seres humanos que habitamos en él. Bueno, Ricardo, sos muy bienvenido a este espacio de formación. Es un honor tenerte con nosotros aquí. Un gusto compartir esta mañana del sábado desde aquí de Mendoza con todos ustedes. Y la idea justamente es que veamos, como Fernando claramente lo ha expuesto, qué es lo que está ocurriendo en nuestro planeta, cómo temas tan interesantes como el que acabamos de abordar de la pesca está también conectado con estos cambios que están ocurriendo a escala global y cuál es la preocupación manifestado también, como Fernando lo indicó, de la Iglesia, pero también de otras instituciones, de la comunidad científica y de muchas personas en este planeta sobre lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, vamos a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo a escala global, cómo eso después nos está afectando a nivel de país, a nivel de regiones dentro del país, y tratar de identificar cuáles son las causas y cómo podemos contribuir con distintas visiones a tratar de buscar una solución, a tratar de buscar algún camino para la sustentabilidad de la vida sobre nuestro planeta. Si la tecnología me acompaña, voy a tratar de compartir con ustedes. No sé si ahora están viendo la pantalla completa, si me escuchan Sí, bien. sí, sí, Ricardo. Sí, se Perfecto. ve y se escucha Bueno, bien. bueno, me alegro entonces. Bueno, comentarles que hace muy poquito, precisamente el 3 de julio, eh, los termómetros y el control global de la temperatura planetaria, que gracias obviamente a través de satélites también, indicaban que el 3 de julio había sido el día más caluroso del planeta históricamente, desde el momento que existen registros a nivel global de las temperaturas aproximadamente desde el año 1850, del año 1880. Eh, es decir, más de 150 años en el cual justamente ese día era el día más caluroso de los registros. Y cuando se anunció que habíamos batido un récord a escala planetaria, fue sorprendente que los 3 días siguientes las temperaturas siguieron aumentando y fueron superando ese récord. Bueno, el mes de julio, cuando se han cerrado las estadísticas del mes de julio, indica que el mes de julio es el mes más caluroso que hemos vivido desde que tenemos registros instrumentales, como les dije, de los últimos 150 años o inclusive más. Y que posiblemente junio también había sido un mes récord, y seguramente ahora cuando se estén cerrando los datos para el mes de agosto, también agosto sea otro mes en el cual las temperaturas van a quebrar los récords del pasado. Es decir, algo está ocurriendo en nuestro planeta que es preocupante. Y asociado con ese calentamiento global, que es este aumento relativamente gradual de las temperaturas, también hay una serie de situaciones que se denominan
los eventos climáticos extremos, que esos nos afectan en forma más directa. Es decir, el calentamiento global de alguna forma está haciendo que la atmósfera sea más caliente, y una atmósfera más caliente es una atmósfera más dinámica, donde situaciones como sequías o inundaciones comienzan a ser más frecuentes simplemente por un sistema energético, una energía, tenemos una tierra más caliente, más energética, entonces pasa de un estado a otro y con valores extremos con mayor frecuencia. Y lamentablemente, como ocurre en muchas de las situaciones socioeconómicas, los países pobres, las sociedades más pobres, y dentro de cada país justamente los grupos menos protegidos son los que sufren más estas situaciones, ¿no? Y uno basta simplemente hojear los diarios, porque todos los días, estoy seguro que todos los días van a encontrar alguna situación como qué pasa frente a un huracán, donde, por ejemplo, reportan para países ricos como Estados Unidos, que podría ser donde todos podrían estar protegidos, sin embargo, los grupos latinos van a ser los más afectados. La fotografía está mostrando justamente este verano en el hemisferio norte ha sido extremo en relación a las temperaturas, y las comunidades afroamericanas que se encuentran allí son obviamente las que tienen más problemas para soportar semanas enteras con temperatura por arriba de los 40 grados, ¿no? Es decir, en la noticia está hablando que disminuyó la temperatura porque bajó a 42,2 grados centígrados. Y bueno, en otros casos estamos hablando de que, por ejemplo, ahora hace muy poquito en Pakistán, las lluvias donde se estima, porque no se sabe bien, que murieron 1.200 personas, pero que son de segunda clase y no van a estar claramente reflejados en las noticias internacionales como algunos desfiles de moda o algún otro tipo de noticia que realmente su contenido es vano. Entonces, en este contexto, me alegra mucho saber de la existencia de esta escuela de formación de líderes sindicales. Realmente para mí es una gran iniciativa, porque en este mundo obviamente están haciendo falta líderes. Líderes en todo, vamos a ver que es a todo nivel, porque estamos enfrentando un problema global. Es decir, la globalización posiblemente trajo un montón de ventajas a esta sociedad: las comunicaciones, el transporte, la interconexión, pero también un montón de desafíos. Y ahora resolver problemas globales que crea justamente este proceso de cambio global o cambio climático global requiere justamente la colaboración, la participación de todos los seres en el mundo. Entonces, esto es lo que voy a tratar de que veamos la complejidad de este sistema, sus interacciones, también, como lo decía Fernando en algún momento, de esta transversalidad que tiene el problema, porque es transversal a toda la vida, a todas las actividades socioeconómicas del hombre en el planeta y a la vida. Es decir, las especies que nos están acompañando en este momento en el planeta, tanto en la tierra, en las tierras emergentes, como vimos ahora en el mar. Es decir, el uso de recursos marinos que posiblemente los estamos haciendo en forma descontrolada. Bueno, en julio de este año, que es justamente cuando la concentración de gases del tipo invernadero en la atmósfera alcanza en el ciclo anual su valor máximo, se alcanzaron las 424 partes por millón, un número, pero que si uno lo compara con un año atrás, en 2022, era 421, es decir, esto está aumentando las emisiones globales de gases de tipo invernadero están teniendo una carrera. Y realmente es sorprendente que para ver cuándo la Tierra tuvo concentraciones de dióxido de carbono de este nivel, hay que remontarse 3 a 4 millones de años en la historia planetaria. Es decir, hace 3 o 4 millones de años que los niveles de estos gases de tipo invernadero que están asociados a este proceso de calentamiento global no alcanzaron los niveles que tienen hoy. Y bueno, obviamente hay un montón de discusiones y se establece que como estos procesos tienen fuertes intereses económicos porque están asociados al uso de hidrocarburos, al uso de combustibles fósiles, fundamentalmente el petróleo
y el carbón, pero también la deforestación global que está ocurriendo, tanto en nuestro país como en el Amazonas, en todas las regiones forestales del mundo, que estamos perdiendo bosque en una forma impresionante. El tronco de los árboles justamente es carbono, esencialmente es carbono que esos árboles han acumulado por cientos, por miles de años. Por ejemplo, el caso de los alerces de nuestros parques nacionales allí en la Patagonia, que pueden tener hasta 3.000 años o inclusive aún más, y que durante toda esa vida, durante 3.000 años, han estado acumulando carbono. Cuando se cortan, se queman, ese dióxido de carbono que estuvo allí acumulado vuelve a la atmósfera. Es decir, a través de distintos procesos como la quema de combustibles fósiles, como la deforestación global fundamentalmente, el dióxido de carbono ha aumentado. Y en estos momentos, como muestra justamente la gráfica allí, que es la línea roja, que es la situación actual que estamos viviendo, ese valor es, como dijimos, 424 partes por millón. Y me puedo remontar los científicos justamente han tratado, por ejemplo, a través de los testigos de hielo, es decir, el hielo que se va acumulando en la Antártida, que primero es nieve, atrapa burbujas de aire, y como allí siempre las temperaturas están por debajo de 0 grados, se van acumulando capas sobre capas y haciendo perforaciones. Se han hecho perforaciones de hasta 4 kilómetros de espesor en esos capos de hielo y se han podido contar prácticamente 820.000 años, que es la gráfica aquí en la parte inferior, donde dice miles de años. Y se ve claramente cómo ha ido fluctuando ese dióxido de carbono, pero que el nivel que tenemos en la actualidad, que es la línea roja, está por arriba de lo que es la variabilidad natural del sistema climático. Es decir, que la actividad humana está empujando el planeta fuera de lo que es el rango natural de variabilidad del planeta. Es decir, estamos empujando con nuestras actividades, tal vez con el uso desmedido de recursos y de alguna forma un poco inconscientes en alguna medida, pero en otras fundamentalmente impulsados por ecuaciones económicas para que la rentabilidad empresarial sea muy alta, para que las empresas tengan los éxitos que tienen a nivel de millones de dólares, empujando el sistema fuera de ese rango natural de variabilidad. Entonces, claramente, esta historia de que el clima es variable, sí, el clima es variable, y uno lo puede mirar en el periodo, en distintas escalas temporales, pero hay una realidad. Los que estamos viviendo, si uno compara justamente acá donde dicen miles de años, la línea negra que está representando cómo ha ido variando el dióxido de carbono en el último millón de años sobre el planeta, uno ve claramente que osciló entre 180 y 280 partes por millón, pero que en este momento dijimos que estamos en 424, es decir, que ese valor de 424 nunca ocurrió en la historia del planeta, al menos en este millón de años, y que para tener un valor tenemos que hablar de millones de años y remontarnos 3, 4 millones de años para poder, en lo que fue el Plioceno, que no quiero confundirlo, son eras geológicas muy bien distantes en el tiempo, en el cual tuvimos esos niveles. Y en el otro extremo de la figura está representando cuáles van a ser los escenarios futuros, lo que figura aquí como SSP 5.8.5 o 4.5 o 2.6, que son los escenarios, cómo va a seguir dependiendo de la actividad humana, dependiendo de nuestra conciencia justamente de nuestra relación con el clima, de conciencia de lo que estamos haciendo en este planeta, en escenarios que van a ser pesimistas si seguimos haciendo exactamente lo que venimos haciendo, continuando los procesos de deforestación, continuando la quema de combustibles fósiles, con los cuales esos niveles van a llegar a valores enormemente altos y con consecuencias muy drásticas sobre el planeta. Simplemente estamos viviendo situaciones que no tienen precedente en la historia del planeta en el último millón de años y que hay que remontarse 2, 3 millones de años, 4 millones de años para llevar una situación similar. Si uno piensa que el ser humano, el Homo sapiens, como especie, camina la Tierra hace 150.000 años, cuando tenemos que hablar de 2 o 3 millones de años, es mucho tiempo, es un tiempo enorme para encontrar situaciones donde las especies que vivían, la vida en el planeta era muy distinta de la vida actual, con las especies y con el ser humano sobre el planeta. Bueno, ¿qué está ocurriendo en el planeta?
Aquí lo que estamos viendo es la curva, cómo ha ido aumentando la población humana sobre el planeta. Y en el año, aquí la figura empieza el año 1700, no sé si la alcanzan a ver todos, pero en el año 1, la población humana se estimaba que era en 300 millones aproximadamente. Y le llevó a la Tierra, al planeta de estos 300 millones, prácticamente más de 1700 años para duplicar la población, pasar de 300 a 600 millones de personas. Pero que luego, justamente cuando comienza la revolución industrial, cuando toda esa energía que la Tierra había acumulado por cientos, por millones de años bajo la superficie, que es el petróleo, el carbón, y comenzamos a usar eso como un elemento que obviamente era energía que estaba disponible al planeta, cuando esa energía se inyecta con toda la tecnología y con todas las posibilidades del sistema humano, la población comienza a crecer. Y ya entonces, en el año 1950, éramos 2.500 millones de personas. Así que esa tendencia lineal de crecimiento de la población, que era relativamente, que llevaba muchos años para duplicarse, ahora se acortó notariamente. Ya en 25 años, desde el año 1950 al año o menos, 1967, éramos 5.000 millones de personas sobre este planeta. Bueno, hay un reloj que va contando cuál es la población actual en el planeta, y esto lo chequeé justamente datos que estuve mirando anoche. En el planeta, según las mejores estimaciones, en este momento somos 8.000, más de 8.000 millones de personas sobre el planeta. Personalmente me cuesta ubicarlo cuando imagino una Argentina con 47 millones de personas. ¿Cuántas Argentinas son? 8.060 millones de personas sobre este planeta, a las que hay que alimentar, a las que hay que vestir, a las que hay que darle energía para sus facilidades, casas, caminos, es decir, una serie de situaciones de las cuales todas salen del planeta. No tenemos otra posibilidad lógica y real de poder alimentarnos con recursos que vengan de otro lado, vestirnos con algo que venga de otro lado. Todo tiene que salir del planeta. Fíjense, ayer nomás nacieron 364.000 personas en el planeta. En el año, ya desde que comenzó el año, ya nacieron 94 millones de personas, es decir, 2 repúblicas argentinas. ¿Ah? Entonces, bueno, estamos creciendo, el planeta está creciendo enormemente, y el gran desafío de líderes como son ustedes, es justamente tratar de dar cabida, de dar vida digna a estas 8.000 millones de personas que están en el planeta, tratando a su vez de mantener la sustentabilidad de nuestro planeta. Porque si el planeta no se mantiene sano, si seguimos yendo fuera, como veíamos con el dióxido de carbono, fuera de los límites naturales, estamos comprometiendo de alguna forma la vida en este planeta. Se estima que la población humana va a seguir creciendo, obviamente en el año 2050, vamos a ser 9.700, o van a ser 9.700 millones de personas sobre este planeta, y posiblemente para finales de este siglo vamos a superar las 10.000 millones de personas en este planeta. Un desafío único, donde el rol de los líderes guiando el futuro de nuestro planeta es clave y es fundamental. Bueno, como consecuencia de estos cambios enormes que están ocurriendo asociados a la población, también hay una situación muy clara, que es que la población rural, que en el año 1960 duplicaba, era más del doble que la población que vivía en las ciudades, en el año 2007 ya la cantidad de gente viviendo en ciudades era igual a la cantidad de la gente que vivía en zonas rurales, es decir, en poblaciones de 2.000 habitantes o más chicas, y que en este momento ya la población urbana supera a la población rural, y que hay como una gran tendencia hacia la urbanización. En este momento las ciudades se han transformado en el centro donde vive el hombre, y la ecología de las ciudades es clave y fundamental, porque uno ve cómo están creciendo las ciudades. Aquí, por ejemplo, no tengo, pero si lo hiciéramos con alguna ciudad de nuestro país ocurriría lo mismo. Tengo estos datos de Shanghái, que obviamente es una de las grandes ciudades de las ciudades más grandes del planeta. En el año 84 tenía 308 kilómetros cuadrados,
y en el año 2014, es decir, 40 años después, 84, 2014, 30 años después, tenía 1.302 kilómetros cuadrados. Entonces está mostrando claramente con qué velocidad están creciendo las ciudades, cómo la gente se está aglomerando justamente en estos aglomerados urbanos, con consecuencias de contaminación, calidad de aire, calidad de agua, toda una situación y todo un desafío, todos los desechos que generan las ciudades. Así, por ejemplo, solo las 25 megaciudades más grandes del planeta producen el 52% de estas emisiones. Es decir, el 52% de las emisiones globales de estos gases de tipo invernadero, carbón, gas, petróleo, a través del consumo de todo esto, está produciendo el 52% de las emisiones. Entonces, las ciudades donde vivimos, como veíamos anteriormente en las figuras anteriores, más de la mitad, y va a seguir creciendo ese porcentaje, tiene un rol clave y fundamental en las emisiones y en el futuro de nuestro planeta. Entonces, uno puede ver claramente que a partir del año 1950, estas son pequeñas gráficas, ojalá las puedan estar viendo, los números son chiquitos, pero lo que está mostrando es cómo creció la población humana desde el año 1750 a la actualidad, y hay una línea vertical en el año 1950, a partir del cual cambia notablemente la tendencia, y es lo que la ecología integral, como bien lo decía Fernando, es lo que se llama la gran aceleración. Estamos viviendo una gran aceleración, y como una gran aceleración, este proceso de quiebre de las temperaturas con las que comenzamos la charla, justamente en julio, ya se está hablando de la ebullición del planeta como consecuencia de este aumento de temperatura. La población aumenta, obviamente aumenta el Producto Bruto Real. Si uno mira las tendencias económicas va a ver que tienen exactamente la misma forma. La población urbana, como veíamos, como hablábamos de que nos estamos yendo a la ciudad, el consumo de energía, el consumo de fertilizantes, es decir, obviamente hay que alimentar 8.000 millones de personas en este planeta, y la producción de fertilizantes, fundamentalmente el nitrógeno, que el hombre tuvo la capacidad, la tecnología para poder sintetizarlo. En este momento el hombre agrega al planeta más nitrógeno que el planeta sintetiza en forma natural. Entonces, imagínense los cambios que estamos produciendo en este planeta. Para proveer alimentos a las personas, estamos agregando más nitrógeno que el que todo el planeta sintetiza en forma natural. Y uno puede verlo a nivel de diferentes energías, el uso del agua, la construcción de grandes diques. Bueno, todo esto tiene esta tendencia que, bueno, justifica de alguna forma la necesidad de poder dar vida y de mantener justamente 8.000 millones de personas sobre este planeta. Ahora, esto, uno puede preguntarse, bueno, Ricardo, ¿cuál es el problema? No, esto no es un problema en sí, sino es la huella ecológica que esto está dejando. Entonces, si uno mira las tres figuras, vamos a ver también con la línea marcada en el año 1950, que también las tendencias han cambiado notablemente. En la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, como veíamos, 424 partes por millón, la más alta que existe en el planeta desde aproximadamente 3, 4 millones de años. Otros gases como el metano, el óxido nitroso, el problema del ozono estratosférico, el aumento de las temperaturas, que nos vamos a detener con mayor tiempo, la acidificación del mar. Por eso decía que la charla de Carlos anterior está relacionada con esto. Estamos produciendo cambios muy grandes en el mar. Ese nitrógeno que ponemos en la Pampa o en otro lugar o en Mendoza, aquí en los cultivos, las plantas no los toman todo, va a ser lixiviado, va a salir por las sequías y va a terminar llegando a los ríos y llegando al mar, y va a producir un aumento de los ácidos, de la acidificación del mar como consecuencia de ese proceso de fertilización. Es decir, a su vez todo está conectado. Y vemos que también la pesca, la acuicultura, por ejemplo, la pesca marina, también todo, hay que alimentar 8.000 millones de personas sobre este planeta. Entonces, cuando uno mira el planeta, ahora que tenemos satélites y podemos mirarlo desde el exterior, claramente uno ve que las actividades humanas se han convertido en las causas más importantes de los cambios ambientales a escala global. Antes, y ya vemos, o sea, se han escrito libros sobre las erupciones volcánicas, los movimientos sísmicos, la importancia que tenía, pero ahora el ser humano, con los cambios que está produciendo, basta que, qué sé yo vuelo
eh, alguna vez, una vez por año, una cosa así, de Mendoza a Buenos Aires, y uno ve que el hombre le cambió la cara a la tierra, le cambió la faz a la tierra, es decir, está todo cultivado, está todo transformado, es decir, sin duda somos, el ser humano es la fuerza ambiental más importante que se está viviendo a escala global. Y vamos a ver que la velocidad con que se producen esos cambios, como estamos viendo, estamos en un proceso de gran aceleración, donde el dióxido de carbono está aumentando, pero a una velocidad mucho más grande que lo que aumentó en el pasado, como veíamos anteriormente. Entonces, no solo son los cambios, sino también la velocidad con que ocurren estos cambios. Y eso va a tener implicancias muy importantes. Aquí estamos viendo justamente la curva de la temperatura, y estos son registros de NASA, pero hay varias instituciones a nivel mundial que tienen la capacidad de colectar todos los datos de temperatura en el planeta, e inclusive los barcos que tienen la obligación de reportar las temperaturas que están en el mar, la temperatura del aire en la región que se encuentran, y cuando toda esa información se pone en conjunto, se desarrollan, por ejemplo, estas curvas que están mostrando claramente cómo ha ido aumentando la temperatura del planeta, y mostrando claramente que desde el año 2015 al 2022 estamos viviendo prácticamente 1 grado de temperatura más cálida a nivel global, y que las temperaturas de estos últimos 6, 7 años no tienen antecedentes desde que comenzamos a tener registros de mediciones de temperatura a escala global. Entonces, claramente estamos viviendo una situación muy particular. Y si uno pone esa curva de los últimos 130, 140 años en el contexto de lo que se denomina, por ejemplo, desde el año 1 al año actual, usando, claro, en esa época no habían termómetros, pero se pueden usar lo que llamamos paleoindicadores, es decir, algunos registros como los anillos de los árboles, lo que yo les contaba de los testigos de hielo, que nos proveen información del pasado. Y si uno pone entonces la línea negra representa el cambio de temperatura que viene de la curva anterior y lo pone en el contexto del pasado, claramente no hay, las temperaturas que estamos viviendo, que el planeta está viviendo en este momento, no tienen antecedente en el contexto de los últimos 2000 años, y que habría que remontarse aproximadamente 100.000 años en el planeta para tener un nivel de temperatura equivalente al que tenemos en la actualidad. Entonces, bueno, claramente el ser humano es responsable a partir de que ocurre este proceso de aceleración planetaria, de este proceso de ebullición que estamos viviendo ahora, de las consecuencias ambientales que estamos viviendo a escala global. Y ya no existe la duda si esto es parte de un proceso natural o está asociado a la actividad humana. Claramente está asociado a la actividad humana, porque cuando uno mira, ahí estamos viendo cómo varió la temperatura del planeta en los últimos 2000 años, desde el año 1 al año 2020, vemos que la temperatura actual no ocurrió en el 1420 ni en el 1322. Ocurre ahora y en el pasado, en los últimos 1000 años, 2000 años, estos procesos no ocurrieron. Y lo mismo pasa cuando comparamos con distintos indicadores ambientales. Y es justamente la actividad humana la que está asociada a estos procesos. Nosotros aquí en Mendoza trabajo, como dijo Fernando, en el Instituto de Nieve y Glaciares, y nos interesa saber qué pasa con justamente los cuerpos de hielo, que aquí es fundamental porque son las fuentes proveedoras de agua en momentos críticos en la cordillera cuando no tenemos mucha nieve en la cordillera. Esa foto de 1896 es de Perito Moreno cuando estaba trabajando en el establecimiento de los límites entre Argentina y Chile, es el volcán Lanín, en la provincia de Neuquén. Y ustedes pueden ver que ese glaciar de más de 2 kilómetros de extensión en el año 2017, cuando volvimos al sitio y tomamos la imagen, había prácticamente desaparecido completamente, que la calota, la cobertura de hielo que tenía el volcán en la parte superior, había disminuido notablemente tanto en espesor como en extensión. Es decir, hay claras evidencias de qué es lo que está ocurriendo en nuestro planeta como consecuencia de este calentamiento global. Discúlpame por mis sesgos, yo estoy aquí ubicado en Mendoza y estamos trabajando fundamentalmente en qué es lo que está ocurriendo a nivel de la provincia. Allí lo que están viendo es una imagen satelital, de estas que toman los satélites que ahora están dando vuelta al planeta, donde se ven, están indicadas la ciudad de San Juan, Mendoza, San Rafael, Santiago del otro lado, y la línea de todo el sector blanco representa la nieve que cae en cordillera sobre los Andes durante el invierno, y que es la fuente de agua que tenemos a esta zona desértica, totalmente desértica,
que es justamente el este argentino, la zona central oeste de Argentina, al este de la cordillera, perdón, y también en la zona de Chile, es decir, ambas vertientes dependen fundamentalmente de ese agua que se acumula en forma de nieve. Y cuando uno mira cómo ha ido variando ese caudal de los ríos, por ejemplo, aquí en la línea azul está representando el caudal de los ríos, que obviamente está muy fuertemente asociado a la nieve, que es la línea roja. Se ve claramente que lo que vivimos desde el año 2010 es una situación totalmente anómala. Nuestros ríos en este momento están brindando entre el 50 y el 30 o 40% del agua normal que tenían antes del año 2010. Es decir, frente a una situación de una población que crece, de una mayor demanda, de mayor necesidad de agua, el agua que baja de la cordillera como consecuencia del cambio climático es a su vez menor, es casi la mitad de la que supimos tener los mendocinos para el cultivo de nuestros viñedos, del riego, el agua para la población, el agua para las industrias, para la generación de energía en la región. Entonces comienzan esta época del año, cuando se dan los pronósticos, por ejemplo, en función de la nieve que cayó en cordillera para el futuro. Son estas las noticias que aparecen aquí en los diarios de Mendoza: guerra del agua, sequía, la peor sequía de los últimos 1000 años, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está afectando fundamentalmente el agua, que es el motor de la economía provincial, el generador de vida. Vamos a La Plata y a veces aquí falta agua en un lado y en otro lado tenemos las inundaciones que tuvimos en La Plata este año. Esta es una imagen de la que ocurrió en el año 2003. Esto que decíamos, la potencia de eventos climáticos extremos como consecuencia del calentamiento global están ocurriendo cada vez más frecuentes. Y bueno, allí murieron 65 personas, pero estábamos hablando de otros lugares donde aún la infraestructura es mucho más pobre, como el caso de Pakistán, y frente a una situación como esta, hay 1.200 o más personas que mueren como consecuencia de lluvias tan intensas. Llovió en La Plata en el año 2013, en 2 días, 300 milímetros de precipitación, que es toda la precipitación que tenemos en la provincia de Mendoza durante un año. Entonces estamos frente a situaciones críticas que están ocurriendo como consecuencia de este proceso de calentamiento. A esa situación de alta precipitación, de inundaciones en un momento, después tuvimos la sequía que colapsó lamentablemente la economía argentina, que creó tantos problemas a la economía nacional, inclusive del gobierno, por la falta de esta sequía que redujo enormemente la cantidad de divisas que podía el país obtener como resultado de la venta de los granos. Entonces, estas situaciones que están siendo cada vez más frecuentes como consecuencia de este planeta en este proceso y que nos complican la vida en todo nivel sobre el planeta. Y uno puede decir, bueno, a ver, ¿hay algún lugar del planeta que esté fuera de esto? Bueno, vamos a la Antártida. Y lo que estamos viendo acá, esta línea, la imagen es justamente la línea de ruptura de un iceberg. Ustedes están escuchando en los diarios, en la televisión, viendo que hay pedazos de hielo de super extensión. El iceberg A68 tenía 250 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho. Es decir, varias veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Varias veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Se están desprendiendo como consecuencia del calentamiento global, es decir, aun cuando el ser humano no está actuando allí, este dióxido de carbono que está en todo el planeta, que se distribuye sobre todo el planeta y que produce este aumento de temperatura, está alterando hasta los sistemas más pristinos, más lejanos que tenemos sobre el planeta. Fíjense estas curvas están representando cómo fluctúa la cobertura de hielo en la Antártida y alcanza sus valores más altos, es decir, la extensión del hielo marino sobre la Antártida alcanza sus valores más altos en septiembre y disminuye en marzo. Y lo que llama la atención, que justamente este año que estamos viviendo, el 2023, es la línea azul que se sale de lo que era la normalidad. En este momento la cantidad de hielo alrededor de Antártida es mucho menor, del hielo marino alrededor de la Antártida es mucho menor que el que normalmente hemos venido teniendo en la historia reciente de este planeta. Es decir,
No hay lugar en el planeta, aun cuando esté lejos, allá en el fondo, muy distante de la actividad humana, que no esté siendo afectado por lo que el ser humano está transmitiendo sobre el planeta. El panel de cambio climático de Naciones Unidas, o sea, consciente de este problema, Naciones Unidas, dos de sus instituciones principales, que fue la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, crea este panel de cambio climático, que es el IPCC, que ustedes lo habrán sentido nombrar varias veces. Y bueno, en su último informe, este panel tiene la obligación de presentar cada 6-7 años un estado del clima global. Y en su último informe, que fue el del año 2021, el primero fue el del año 1990, este que viene a ser el séptimo informe del panel de cambio climático, dice que el cambio climático es inequívoco, ¿no? No podemos estar discutiendo si la Tierra se calienta o no se calienta, ya es una realidad. No podemos tener esto. Que muchos de los cambios que estamos viendo no tienen precedentes, lo que estábamos viendo. Es decir, comparando con el dióxido de carbono, comparando con los aumentos de temperatura, estamos viendo situaciones que no tienen comparación con lo que era el clima natural de nuestro planeta. Y que existen fenómenos meteorológicos, las inundaciones, las sequías extremos, que se están acentuando como consecuencia de este proceso. Simplemente mostrarles fenómenos extremos de aquí de Mendoza, otra vez perdón por el sesgo, las granizadas cada vez más intensas, las tormentas de verano en una zona seca donde las tormentas de verano suelen ser extremas, los daños que producen, es decir, para el transporte, que esos son puentes de comunicación en las carreteras en Mendoza que quedan completamente anegados por situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad. O sea, hay más eventos climáticos extremos y esto nos afecta mucho más que este aumento gradual de las temperaturas, porque el 3 de julio quebramos el récord de temperatura y posiblemente todos los seres humanos seguimos viviendo de forma normal, pero los eventos extremos asociados a este calentamiento nos están complicando mucho, mucho la vida. Perdón. Y aquí simplemente está mostrando que esos eventos extremos, en este caso la ocurrencia de sequías cada 10 años, es decir, ¿cuántas sequías tenemos cada 10 años en una zona relativamente árida, como el caso de la provincia de Mendoza? Si teníamos una sequía entre 1850 y 1900, en la actualidad ya tenemos 1,7 sequías, es decir, casi 2 sequías por cada 10 años. Y si seguía aumentando la temperatura del planeta, dijimos que ya estamos en 1 grado centígrado, si aumenta 1,5 va a ser 2 o más, si aumenta 2 grados va a ser 2,4, y si la temperatura del planeta va a aumentar 4 grados centígrados, como existe la posibilidad a lo largo de este siglo, posiblemente tengamos de los 10 años 4 con sequías totales. Es decir, obviamente esto nos va a complicar enormemente la vida. Y como les comentaba, que uno de los procesos más grandes, para que veamos que esto está todo relacionado, es decir, es la actividad humana sobre este planeta, la deforestación a escala global, que es increíble lo que estamos haciendo con los pocos bosques que están quedando sobre este planeta, hacen que después le echamos la culpa del COVID al pangolín o no sé, o a otros animales que están viviendo con los murciélagos, por ejemplo, y que entre ellos se transmiten virus que finalmente después van a terminar afectando la vida del ser humano. Y es como consecuencia que nosotros estamos destruyendo todos los ambientes naturales donde vivieron esas especies. En este momento el pangolín tiene que vivir en el mismo lugar que los murciélagos, porque ya hemos destruido los ambientes de tal forma que estamos obligando a especies que vivían en ambientes separados justamente a vivir juntos, con virus que cada uno evolucionó a través de la historia y que de los siglos del desarrollo del planeta y que han podido ser controlados por la misma especie, tener su resistencia, pero cuando viven con otras especies que no, obviamente no están adaptadas a ese tipo de virus, se producen desastres como el caso del COVID que estamos viviendo. Es decir, eso finalmente va a terminar pasando al hombre, porque el hombre en este momento, con 8.000 millones de personas, estamos en todos lados del planeta. No hay lugares donde el ser humano no esté. Es la especie que más abunda en este momento sobre el planeta. Entonces, si destruimos los ambientes, nosotros a su vez estamos obligando a las especies que van quedando
más allá de aquellas que se extinguen como consecuencia de las actividades humanas, a vivir en ambientes que no fueron los naturales de ellos, a transmitirse enfermedades que luego van a ser contagiadas al hombre porque el hombre está en este momento presente en todo el planeta. Entonces, hay toda una situación, un montón de cambios inducidos por esta actitud humana que finalmente es la ecuación económica. Es decir, si da a deforestar el Amazonas, vamos a deforestar porque allí vamos a poner ganadería o vamos a poner producción de soja que vamos a terminar vendiendo al mercado internacional y que va a producir más plata que la vida que estamos destruyendo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas están ocurriendo en el planeta y vuelvo a insistir, está en los líderes ayudar a ver estas situaciones y a ver cómo podemos cambiar el futuro, no solo de nuestro país, sino de todo el planeta, porque estamos frente a un desafío global en el cual si Argentina sola toma decisiones para contrarrestar que ojalá esto ocurra, no es suficiente. En este momento hemos llegado a una situación donde los problemas globales, cambio climático global, cambio global, requieren soluciones globales. Rápidamente mostrarles qué es lo que viene, cómo es lo que ocurre. La figura negra aquí en la parte inferior entre el año 1900 y 2000 es esta curva que yo les mostraba anteriormente que vimos de NASA. Y fíjense en que entre el 2000 y el 2100 no hay una única posibilidad. Aquí en esta figura podemos tener escenarios futuros de cuánto se va a calentar el planeta. Y entonces, ¿y por qué? Y porque, Ricardo, esto va a depender de cómo el hombre reaccione frente a la situación que estamos viviendo. Si decimos, bueno, no, vamos a seguir dándole, vamos a consumir todo el petróleo que sea posible, cuando se acabe el petróleo seguimos con el carbón, entonces vamos a llegar a una situación catastrófica como el escenario A2, que es la línea roja que indica que a finales de este siglo posiblemente lleguemos a esos aumentos de temperatura de 4 grados centígrados. Aún, fíjense, en el escenario que dice de compromiso, acá abajo, el naranja, fíjense que si tuviéramos la capacidad, cosa que es imposible, de cortar las emisiones de gases de dióxido de carbono en el planeta, cosa que es imposible porque en este momento el 85% de la energía que nosotros usamos es energía fósil, es decir, es petróleo o carbón, y no podemos de un día para otro dejar parar las economías globales, parar el transporte global. Pero aún si lo paráramos, la concentración de dióxido de carbono y fundamentalmente la temperatura seguiría aumentando, no en el nivel catastrófico, pero aún seguiría aumentando porque cada partícula de dióxido de carbono que se emite cuando quemamos petróleo, cuando quemamos, destruimos bosque, va a permanecer en la atmósfera por 250 años. Entonces, aún por eso uno ve que aún cuando las emisiones pudieran reducirse, todavía vamos a seguir en un proceso de calentamiento, pero claro, evidentemente, cuanto más emitamos, la situación va a ser más crítica. Lo que está mostrando aquí es cómo ha ido, es una figura que está mostrando cómo ha ido evolucionando la temperatura del planeta. Los colores azules corresponden a cada vez que ocurre una erupción volcánica sobre el planeta, el Krakatoa, el Santa María, hay una disminución de la temperatura planetaria. Vamos a llegar al año 2000. Esta, digamos, es la temperatura realmente como ha ido cambiando, y fíjense que esos colores celestes van a ir desapareciendo, van a ir apareciendo los colores amarillos que indican que las temperaturas cada vez son más cálidas, y luego vamos a continuar con un escenario que no es el pesimista, sino un escenario intermedio que posiblemente sea el más probable, y está mostrando cómo va a ir aumentando la temperatura durante este siglo hasta llegar al año 2100. Y uno ve claramente que no hay sectores del planeta en el cual no vaya a ocurrir aumento de temperatura. Llega en este caso este modelo, hay varios modelos, es simplemente una indicación para que lo tomemos como indicador, que a finales de este siglo con todos los sectores del planeta, todos los continentes fundamentalmente van a ser más cálidos, y que en las zonas de altas latitudes como el hemisferio norte y el sector antártico, perdón, las temperaturas van a ser más altas. Entonces, bueno, esta es la situación que vamos a enfrentar. Y ahora vamos a mirar un poco quiénes son los responsables de esta situación que estamos viviendo. ¿Por qué el planeta, por qué aumenta el dióxido de carbono? Y si todos contribuimos en la misma forma. Bueno, en el gobierno de Tony Blair,
el señor Stern, que era su ministro de Economía, fue el primero que por el pedido de Tony Blair le pidió que hiciera una evaluación del impacto del cambio climático y los daños que podía causar el cambio climático. Y él claramente estableció que dice que el cambio climático nos va a afectar a todos, pero a los países pobres va a ser primero y con mayor intensidad. Entonces, cuando uno mira las emisiones de dióxido de carbono, ¿y quién fue causante de esas emisiones? ¿Qué países lograron su desarrollo como uso de esa energía fósil del petróleo bajo la tierra? No fuimos todos los países en forma similar. Así, por ejemplo, mientras Estados Unidos tenía en ese año, en el año de Tony Blair, el 33% de las emisiones globales de dióxido de carbono, toda América del Sur tenía el 3,8%. Entonces, en este problema que está causando, que es el calentamiento global, no todos somos responsables de la misma manera. Y no todos vamos a ser afectados de la misma manera, porque posiblemente un productor de vid en California seguramente va a tener capacidad económica para poder contrarrestar el efecto desfavorable del calentamiento global. Pero yo me pregunto, un productor de vid aquí en Mendoza, en el departamento más pobre que de La Valle, seguramente no va a tener esa posibilidad. Entonces, obviamente que el cambio climático nos va a afectar a todos, en California y en Mendoza, pero los más pobres son los que menos posibilidades vamos a tener de poder justamente contrarrestar estos efectos de favor. Esta es la situación actual de las emisiones. Ya las emisiones globales se trasladaron a como la economía global movió fundamentalmente la producción desde Estados Unidos, desde Europa hacia China. China en este momento es el primer emisor global. Y China está emitiendo el 50%, es decir, Asia, todo el sector Asia, del cual China es el más importante. China solo como país tiene el 27% de las emisiones actuales. Todo Asia, también todos los países en desarrollo, como Corea y todo este tipo de países que sabemos que son los que nos invaden con productos de la industria que ellos tienen, son responsables del 57% de Estados Unidos, ahora relativamente menos, pero lo que yo quiero que vayamos a cuál es la emisión de Sudamérica, es 3,2%, de la cual Argentina tiene el 0,6%. Entonces aquí hay una falta de equidad, de inequidad, y aquí hay una inequidad global en relación a este planeta. Perdón, Ricardo, se está perdiendo un poco el sonido. No sé si... Bueno, perdón. Que no todos somos iguales, no todos somos responsables. ¿Mejor ahora? ¿Me escucha mejor, Fernando? Sí, te escuchamos bien. Sí. Bueno, sí, me había alejado de la computadora, disculpe. Pero simplemente, bueno, esta figura para mostrar cuál es nuestra responsabilidad y la necesidad justamente de que estos problemas tienen que llegar a foros internacionales. Tienen los países que lograron el desarrollo, tienen que ser conscientes de lo que han acontecido, de lo que han producido en el resto del mundo. Y ahora, inclusive, son los que están poniendo las leyes de las cuales nosotros tenemos que cómo manejarnos como país o como región para reducir las emisiones, de las cuales nosotros somos, pero prácticamente no participamos en este negocio de las emisiones, no logramos nuestro desarrollo en función de las emisiones y hay inclusive algunas líneas que dicen que la producción de carne está asociada fuertemente a las emisiones de gases, que las vacas generan metano y que bueno, que habría que controlar, disminuir, por ejemplo, la producción de carne porque es una de las causas de las emisiones globales. Cuando uno mira los valores de emisiones globales y ve que esto es totalmente insignificante en relación a lo que ocurre a nivel mundial. Y esta falta de inequidad entre países también, esta falta de inequidad a nivel de países también se traduce y se ve claramente a nivel de sociedad. El 10% más rico del planeta tiene el 50% de las emisiones de gases de tipo invernadero. El 50% más pobre, solo el 10%. Entonces también, esto es un problema de inequidad global. Es decir, la gente que tiene una enorme disponibilidad de recursos, que tiene entonces asociada a esa enorme capacidad de tener recursos, la responsabilidad de generar el 50% de las emisiones. La gente más pobre, las emisiones son muy bajas. Y sin embargo, ¿quiénes son los que van a ser más afectados por estas inundaciones, olas de calor, sequía?
la gente más pobre. Entonces, estamos frente a un escenario que es totalmente injusto desde el punto de vista global, desde el punto de vista social. Bueno, Ricardo, perdón, te sí, estarían quedando 5 minutos como para ir cerrando. perfecto, perfecto. Voy a cerrar simplemente mostrarles que llama la atención porque están ocurriendo cambios, y cambios que me parecen muy importantes y alentadores. Esta revista es la revista de la Asociación Americana de la Ciencia, y se animan a publicar artículos donde dice que las empresas de petróleo y gas invierten en legisladores, le pagan legisladores del Senado americano, del gobierno americano, para votar en contra del medio ambiente. Es decir, con tal de mantener el negocio del combustible fósil, con el tal de mantener el uso desmedido de ciertos recursos, a esos senadores que participan y que propician este tipo de consumo, las empresas les están pagando dinero. Como todos tenemos la imagen de lo que fue la administración de Trump a nivel global, similar a la administración que ocurrió en América Latina, donde se peleó contra la ciencia porque la ciencia lo acusaba de, obviamente, negando, como algunos de los candidatos que tenemos ahora al gobierno, el cambio climático. No existe el cambio climático, podemos contaminar el planeta. Por suerte, estas personas han pasado, y por primera vez en la historia de revistas puramente científicas, que se dedican solo a publicar, tiene editoriales como esta mostrando claramente el problema que puede causar una visión negacionista sobre la realidad que está ocurriendo sobre este planeta. Simplemente quiero mostrar qué estamos haciendo los científicos, por ejemplo, aquí en Mendoza, aquí en la zona de los Andes, en relación al cambio Estamos climático. perdiendo sonido otra vez, Ricardo, ¿eh? ¿Cómo? Estamos perdiendo sonido ahí, te estamos Bueno, perdiendo. vuelvo, sí me emociono y me voy para otro lado, disculpe. Lo que estamos haciendo fundamentalmente aquí, que es, si la cordillera es clave y fundamental, como les dije, por la nieve que cae, necesitamos saber cuánta nieve cae, cómo varía esa nieve. Los glaciares, que son los cuerpos de agua que tenemos en la cordillera y que proveen agua en momentos críticos a una provincia que solo tiene como Mendoza el 4% de su superficie cultivada. No porque los mendocinos no quisiéramos tener más, simplemente porque no tenemos más agua. Ese es el motor de la vida, de la economía de la región. Hay que estudiarlo, hay que protegerlo. Los científicos hemos participado fuertemente, como lo indicó Fernando, en la ley de protección de glaciares. Argentina, gracias a la interacción entre la ciencia y los tomadores de decisión, los senadores, los diputados de nuestro país, logramos que sea el primer país del mundo que tenga una ley de protección de glaciares. Estos cuerpos de hielo tienen que generar agua de primera calidad, que es clave y fundamental para la vida de miles de argentinos. El instituto está a cargo ahora del Inventario Nacional de Glaciares. Nosotros sabemos y podemos decirle ahora acá, argentino, dónde hay glaciares, cuántos glaciares hay por provincia, en qué cuenca y cómo esto está evolucionando en el tiempo. La nieve dijimos que es importante, entonces creamos un observatorio de la nieve que puede indicar en esta página web, ustedes pueden entrar, es gratuita para todo el mundo, tener la información de cuál es el estado de nieve en cada una de las cuencas de la cordillera de los Andes y poder saber entonces cómo está evolucionando en comparación a una situación promedio del pasado. Si estamos en una situación normal, si estamos en déficit, que es súper importante para tomar decisiones. Finalmente, esta es una imagen del IPCC que les decía, de este panel de cambio climático, donde vemos para Sudamérica que independiente de la región donde estemos, el cambio climático está produciendo afectaciones, inclusive, como dije, transversal a la salud de las personas con vectores. ¿Quién hablaba de dengue en Argentina hace 20 años? Son todas cosas que ahora es una situación, problema cada vez más crítico en Argentina como consecuencia de esta tropicalización del planeta. Estamos viviendo un planeta más cálido y las enfermedades se están desperdigando en todo el mundo. Bueno, no tengo más tiempo, pero tenemos que pensar entonces, como aquí se preguntan algunos periodistas, de qué planeta estamos dejando, como el mismo mensaje del Papa en el Laudato. Y termino con estas reflexiones. Son de la iglesia, de economistas, de científicos, donde el clima es de todos y para todos, hay que cuidarlo. Esto lo vamos a encontrar en Laudato Si, como decía Fernando, como un grupo de científicos que crean este documento que es nuestro planeta, nuestro futuro, donde dice que la sostenibilidad global, ofrece el único camino hacia la seguridad, la equidad,
la salud y el progreso humano. De aquí estamos todos metidos en este problema. De aquí tenemos que salir todos juntos, todos de la mano, que es lo único, digamos, que nos va a permitir seguir viviendo en este planeta, en un planeta que tiene que ser sano para poder dar vida digna a más de 8.000 millones de personas sobre el planeta. Fernando, termino ahí y muchas gracias por Sí, la paciencia, por haberme no, escuchado. Muy amable. Ricardo, muchas gracias a vos. Te voy a hacer una única pregunta porque en realidad estamos un poco jugados de tiempo. Bueno, creo que con tu exposición nos queda más que claro que el tema del cambio climático, el calentamiento global, no es ni un invento del socialismo, ni del comunismo, ni cosa parecida, y que a veces detrás de esos discursos, obviamente, hay intereses económicos contrapuestos, ¿no? Ahora bien, cuando uno escucha estos discursos, el riesgo es quedarse paralizado, ¿no? Yo me imagino que en este momento, entre los participantes de esta diplomatura, debe haber muchas inquietudes, a veces hasta temores, ¿no? Como hay uno pie que viene como un horizonte apocalíptico, y eso paraliza y la parálisis no es buena. Y eso en nuestro país o en economías emergentes que están a veces como queriendo salir adelante, queriendo progresar, y entonces vienen los dilemas. Hay un compañero que había puesto, por ejemplo, el tema de las exploraciones de petróleo, offshore o vaca muerta, y empiezan como estos dilemas, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Y yo te quería preguntar un poco eso, ¿no? Vos, ¿qué postura Claro, tenés en este escenario, en esta coyuntura nuestra, ¿no? sí, bueno, lamentablemente, claro, cuando uno comunica esta situación, las noticias no son alentadoras, pero es la realidad. La gente tiene que estar informada de lo que está pasando. El planeta no va a dejar de andar, el planeta va a seguir andando, pero tenemos que buscar un futuro mejor, pensar qué es lo que está demandando el planeta en este momento. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría que Mendoza, con una cantidad de radiación solar única que tiene comparativamente, o el oeste argentino, donde el agua es un problema crítico, estuviéramos pensando en energías alternativas. Es decir, ¿qué posibilidades tenemos nosotros los mendocinos, por ejemplo, de tener calefones solares sobre nuestras casas? Y para fabricar calefones solares necesitamos una enorme cantidad de mano de obra. No necesitamos que venga la Boeing a diseñar los calefones solares. Tenemos la gente, tenemos las universidades, podemos crear pymes, transformar a Argentina en un centro de energías alternativas, que podemos ofrecer esos productos al mundo. La capacidad eólica de Argentina es única, única en el mundo. Es decir, entonces el planeta está llamando justamente a buscar soluciones a estos problemas que necesitamos sí o sí responder. Entonces es también que la política, nuestras políticas nacionales, regionales, municipales, se orienten justamente a la búsqueda de soluciones ambientales, porque tenemos que considerar el ambiente. No podemos dejarlo fuera de esta ecuación económica. Y así como yo digo, desde el punto de vista de la energía alternativa, uno puede buscar miles de otras situaciones a través de procesos más ecológicos de producción, a través de la agricultura familiar, a través de un montón de otras actividades que hacen justamente a reducir, a ser más amigo del ambiente, a cambiar nuestro paradigma de la relación entre el hombre que no vino a dominar el planeta. El hombre está viviendo en el planeta y el planeta es parte de nuestra vida y tenemos que respetarlo si queremos seguir viviendo, si queremos seguir manteniendo justamente el planeta para las generaciones futuras. Es un compromiso también generacional, de nuestra generación hacia las generaciones futuras. Hay que pensar qué le vamos a decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuando digamos que nuestra generación se consumió todo el petróleo del mundo. Todo el petróleo que había sobre el planeta lo estamos consumiendo. Y los primeros escenarios eran que en 2030 nos quedamos sin petróleo. Ahora con nuevas tecnologías posiblemente podemos extenderlo más. El petróleo es clave y fundamental, hay que usarlo, pero usarlo en forma muy inteligente porque es un recurso al que se agota, no es inagotable. Entonces, bueno, todo eso tenemos que ponernos a pensar, a funcionar, a crear justamente, a desarrollar nuevas formas de uso de esta energía, vehículos que sean mucho más económicos. Pero hay intereses detrás que quieren que gastemos
mucha cantidad de petróleo, mucha cantidad de combustible. Entonces, hay un montón de alternativas. Es decir, el desafío que pone el planeta al ser humano es la creación de una enorme cantidad de fuentes de trabajo buscando alternativas a esta situación que estamos viviendo. No es para nada paralizar las economías, no, es cambiar la dirección en función de respuestas que sean amigables con el ambiente. Y estoy seguro que uno las busca y las va a encontrar. Requiere justamente, es un desafío un poco mayor, requiere de que pensemos en esto, pero podemos charlar de una enorme cantidad de situaciones en las cuales justamente vamos a encontrar soluciones. Y cuando uno ve, simplemente con esto cierro, cuando uno ve cuáles son los desarrollos de energías alternativas, quienes lideran los desarrollos de energía alternativa son las mismas compañías, la Epson, la American, Pan American, que nos venden la energía en este momento. Es decir, para ellos esto es un negocio. Y ellos saben, justo esto lo saben. Entonces, son los que nos van a seguir vendiendo la energía porque es este modelo extractivista, de negacionista, es el que se está imponiendo. Y tenemos que ir contra este modelo buscando nuevas alternativas que seguramente las hay y que las podemos ver alrededor de nuestro y de las actividades que nosotros necesitamos. Ricardo, Gracias, Fernando. muchísimas gracias. Gracias. Ojalá podamos tenerte de nuevo en este espacio para seguir reflexionando sobre estos temas. Muchísimas gracias. No, gracias. El agradecido soy yo. Un gusto haber compartido la mañana con ustedes.